Cómo dejar de compararte y empezar a vivir en paz. El ciclo invisible. Despiertas por la mañana. Ni siquiera te has levantado de la cama. Y ya estás conectando con el mundo externo. Tomas el teléfono casi por instinto. Sin pensarlo. Sin preguntarte si lo necesitas. Solo lo haces. Deslizas la pantalla. Una historia tras otra. Una vida tras otra. Fotos de desayunos perfectos. Logros que parecen inalcanzables. Parejas que sonríen en destinos que tú solo has visto en sueños. Rutinas de ejercicio, cuerpos esculpidos. Metas alcanzadas, negocios exitosos. Todo, tan bien iluminado, tan bien editado. Tan perfectamente diseñado para mostrar solo lo mejor. Y sin darte cuenta, sin quererlo siquiera, tu mente empieza a hablarte. ¿Por qué mi vida no se ve así? ¿Por qué no estoy tan feliz como ellos? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? Yo debería estar ahí. Yo no me veo así. Yo no he logrado tanto. Y lo que comenzó como un simple gesto, tomar el celular, se convierte en el inicio de un ciclo que conoces muy bien. El ciclo de compararte con todo lo que ves. El ciclo de sentir que siempre te falta algo. Que siempre vas detrás. Sin que nadie te lo pida, sin que nadie lo diga en voz alta. Te metes en una competencia invisible. Una carrera sin línea de meta. Una lucha silenciosa con personas que ni siquiera conocen tu historia. Que no saben tus procesos. Que no han visto tus noches en vela. Tus caídas. Tu esfuerzo. Tu duelo. Y aún así, te comparas. Pero lo más duro no es lo que ves. Es lo que crees a partir de eso. Porque olvidas que lo que muestran no es la vida real. Son fragmentos cuidadosamente seleccionados. Son momentos destacados, no el detrás de cámaras. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a pensar que estás fallando. Que vas tarde. Que no eres suficiente. Te mides con estándares imposibles. Con filtros invisibles. Con versiones irreales. Y la comparación se cuela dentro de ti como un susurro. Al principio es suave. Apenas perceptible. Pero se repite. Una y otra vez. Cada mañana. Cada noche. Cada vez que te distraes con la vida de otros. Y te olvidas de habitar la tuya. Y lo más cruel de todo. Es que ese susurro no suena como otra voz. Suena como tú. Con tu tono. Con tu lenguaje. Con tus palabras. Y lo crees. Crees que eres tú quien se habla así. Crees que esa autocrítica es tu verdad. Pero no lo es. Es solo el eco de un ciclo invisible. Un ciclo que puedes romper. Cuando eliges, por fin, mirar hacia adentro. El origen del espejo roto. La comparación. No nace en una pantalla. No empieza con un scroll ni con una foto ajena. Empieza mucho antes. Mucho más adentro. Nace en una herida silenciosa. Una herida que llevamos desde la infancia. Una herida tan común, que se ha vuelto invisible. La de no sentirnos suficientes. Desde muy temprano, aprendimos que ser vistos no era un derecho, sino una recompensa. Que ser amados no era un regalo, sino algo que teníamos que ganarnos. Que para valer, había que hacer. Que para pertenecer, había que destacar. Fuimos niños que entendieron que si sacabas buenas notas, te felicitaban. Que si te portabas bien, te sonreían. Que si eras el mejor en algo, te aplaudían. Pero si te equivocabas, decepcionabas. Si te mostrabas tal como eras, no siempre alcanzaba. Si simplemente eras, no era suficiente. Y así, sin saberlo, empezamos a construir una lógica interna.
Debo esforzarme para ser querido. Tengo que sobresalir para valer. Si no lo logro, no merezco. Ese fue el origen del espejo roto. Un espejo en el que aprendimos a mirarnos. No para reconocernos, sino para evaluarnos. No nos preguntábamos, ¿cómo me siento? Nos preguntábamos, ¿qué piensan de mí? Y ese patrón, con los años, no desaparece. Solo cambia de forma. Ya no se trata de calificaciones o trofeos. Ahora se mide en seguidores, en likes, en validaciones digitales. En cuerpos esculpidos. En relaciones perfectas. En logros visibles y vidas compartibles. Seguimos midiéndonos. Comparándonos. Intentando ganarnos un valor que, en realidad, nunca debió estar en juego. Pero lo más doloroso es esto. Ninguna comparación externa. Ninguna cifra, ningún elogio, ningún éxito aparente puede sanar una herida interna. Porque la herida de no sentirte suficiente no se repara con más aprobación. Se repara con presencia. Con conciencia. Con amor propio profundo, no condicionado. Con la decisión de dejar de mirarte desde los ojos del juicio. Y comenzar a mirarte con compasión. La comparación es solo un síntoma. Un reflejo. Una señal de que hay algo dentro de ti que todavía está esperando que le digas. No tienes que hacer más para merecer. Ya eres suficiente así. Y cuando empiezas a sanar esa herida. Cuando dejas de vivir para cumplir con estándares rotos. Ese espejo. Ya no te devuelve una imagen distorsionada. Te devuelve a ti. Las redes, una ventana rota. Instagram. TikTok. YouTube. Historias de 15 segundos. Publicaciones cuidadosamente editadas. Videos que condensan momentos perfectos en menos de un minuto. Vivimos mirando a través de una ventana digital. Una ventana que se actualiza a cada segundo. Una ventana donde todo parece más ordenado, más bonito, más logrado. Una ventana que está rota. Porque no nos muestra la vida real. Nos muestra una versión seleccionada, editada, filtrada. Y no es que sea mentira. Pero tampoco es la verdad completa. Lo que vemos en redes son fragmentos. Escenas elegidas. Instantes de alegría congelados, mientras el dolor queda fuera de cuadro. Éxitos compartidos, pero nunca los fracasos previos. Relaciones expuestas cuando sonríen, pero nunca cuando se quiebran. Vemos luces. Pero no vemos las sombras que las hacen posibles. Y aunque nuestra mente adulta entienda que todo eso está editado. Nuestro corazón, nuestra autoestima, nuestras emociones. No siempre lo recuerdan. Porque lo que consumimos con los ojos impacta lo que creemos de nosotros mismos. Penetra poco a poco. Sin darnos cuenta. Sin permiso. Hasta que empezamos a pensar, ¿por qué mi vida no se ve así? ¿Por qué yo no me siento tan feliz? ¿Qué estoy haciendo mal? Las redes sociales activan una parte profunda de nuestro cerebro. El cerebro social. El que quiere pertenecer. El que busca aprobación. El que compara constantemente para sobrevivir. Es un instinto antiguo. Pero ahora está sobreestimulado. Porque antes comparábamos nuestra vida con la de vecinos, amigos, personas cercanas. Hoy, la comparación es global. Con millones de personas. Con estilos de vida que no podrías replicar ni aunque lo intentaras. Con estándares irreales. Con algoritmos que te muestran lo que supuestamente deberías desear. Y lo que al principio podía parecer inspiración. Rápidamente se transforma en presión. En autoexigencia. En agotamiento. Y finalmente, en frustración. Dejas de disfrutar tu proceso. Te comparas con resultados ajenos.
pierdes conexión con tu propio camino. Y lo más importante de recordar es esto. No es tu culpa. No eres débil por sentirte menos. No estás roto por sentir que no alcanzas. No eres envidioso por sentir incomodidad ante la felicidad de otros. Es una consecuencia natural de una sobreexposición no regulada. De una cultura visual que alimenta la comparación, pero no la conexión. De un sistema que te empuja a verte como contenido, en vez de recordarte que eres humano. Por eso, es vital que pongas límites. Que sepas cerrar esa ventana cuando empieza a doler. Que reconozcas que tu vida no necesita ser validada por una pantalla. Y que lo que vale, no siempre se publica. La voz que te habita. La comparación externa. Esa que viene desde las redes, desde el entorno, desde los modelos impuestos. Solo tiene poder si encuentra una voz interna que la alimenta. Esa voz que vive en ti. Esa que aparece en silencio, como pensamiento automático. Como juicio disfrazado de realismo. Como crítica que parece venir de tu propia conciencia, pero que en realidad no es tuya. Es esa voz que te susurra al oído. Tendrías que hacer más. Tendrías que ser diferente. Aún no eres suficiente. Nunca lo haces bien del todo. Una voz que no nació contigo. No es tu esencia. No es tu verdad. Es tu condicionamiento. El eco de años escuchando frases que te enseñaron a dudar de ti. A exigirte. A compararte. A creer que vales solo si alcanzas, si logras, si destacas. Esa voz se formó con las opiniones de otros. Con los silencios que dolieron. Con los no eres suficiente disfrazados de expectativas. Con las veces que no te eligieron. Con las veces que sentiste que tenías que cambiar para ser aceptado. Y poco a poco, ese diálogo se volvió automático. Sin darte cuenta, empezaste a repetírtelo tú mismo. No porque sea cierto, sino porque era lo que conocías. Lo que se volvió familiar. Lo que creíste que era normal. Pero no lo es. Esa voz no eres tú. No es tu alma. No es tu verdad más profunda. Y lo más importante de todo. Esa voz puede transformarse. No se trata de callarla con más exigencia. No se trata de pelear con ella, ni de ignorarla a la fuerza. Porque lo que resistes, persiste. Lo que realmente transforma esa voz es la presencia. Escucharla, sin dejar que te defina. Observarla, sin fusionarte con ella. Preguntarte, ¿esto es mío, o es aprendido? Y ahí comienza el cambio. Con atención amorosa. Con mensajes nuevos, más suaves, más humanos. Con compasión, no con castigo. Con ternura, no con perfección. Cuando empiezas a hablarte diferente. Cuando dejas de repetir lo que otros te dijeron. Y comienzas a construir tu propia voz interna, una que cuida, que sostiene, que comprende. Todo empieza a cambiar por dentro. No de inmediato. No de forma perfecta. Pero sí de manera real. Y poco a poco. Esa voz que te hacía daño se vuelve más suave. Menos dominante. Y empieza a dejar espacio para otra. Una voz más auténtica. Más tuya. Más libre. El trabajo profundo, volver a ti. Dejar de compararte. No significa dejar de mirar el mundo. No significa cerrar los ojos, ni vivir desconectado de la realidad. Significa mirar de otra forma. Con una mirada más consciente. Con menos juicio y más discernimiento. Con un filtro que no distorsione, sino que proteja. Con un criterio propio, que no esté moldeado por el ruido de afuera, sino por la verdad que habita en ti. No se trata de rechazar el mundo.
Se trata de reconstruir tu forma de habitarlo. De ocupar tu lugar, sin pedir permiso. De dejar de buscar validación en lo externo. Para comenzar a construir una relación más real contigo. Una relación donde puedas ver tus logros. Sin necesidad de que sean comparables. Donde no tengas que ser mejor que nadie. Porque ya entendiste que tu único punto de referencia eres tú mismo. Donde puedas mirar tu proceso. Tus avances, tus pausas, tus errores. Y seguir sintiéndote digno, valioso, suficiente. Porque no necesitas que tu camino sea igual al de otros para ser válido. Tu historia merece ser honrada. No por su perfección, sino por su verdad. Y ese cambio profundo, ese regreso a ti, empieza con acciones sencillas, pero poderosas. 1. Desintoxicar tus redes. Haz una limpieza consciente de lo que consumes. No todo lo que brilla te hace bien. Sigue cuentas que te inspiren sin presionarte. Personas que compartan desde la autenticidad, no desde la perfección editada. Pregúntate, ¿esto me conecta o me desconecta de mí? 2. Observar tus pensamientos sin juzgarte. No todos los pensamientos que tienes son verdaderos. Muchos son repeticiones automáticas, viejas narrativas. Empieza a observarte como un testigo amable. Cuando aparezca un juicio interno, respira y cuestiónalo. No eres tus pensamientos. Eres quien los escucha. 3. Volver al cuerpo. El cuerpo no miente. Cuando la mente te abruma con comparaciones. Vuelve al cuerpo. Respira. Siente tus pies en el suelo. Pon la mano en tu pecho. Estás aquí. Estás vivo. Y eso ya es suficiente. 4. Hablarte como le hablarías a alguien que amas. Le dirías a una persona que quieres. ¿Nunca haces nada bien, no vales, no eres suficiente? Entonces, ¿por qué te lo dices a ti? Empieza a construir un nuevo lenguaje interno. Uno más amable. Uno que te sostenga, no que te sabotee. Hablarte bonito también es un acto de resistencia. 5. Reconocer tus fortalezas, aunque no sean populares. No tienes que ser viral para ser valioso. No todo lo importante se publica. Tal vez tu fuerza está en tu empatía. En tu forma de escuchar. En cómo acompañas en silencio. En tu capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Reconócelo. Honra eso que te hace único, aunque el mundo no lo premie con aplausos. Porque tu autenticidad vale más que cualquier tendencia. Este es el verdadero trabajo. Silencioso. Interno. Paciente. Y profundamente transformador. Volver a ti. No es egoísmo. Es sanación. Construir tu propio valor. Tu valor no se mide en likes, ni en seguidores, ni en títulos, ni en cuántos te aplauden. Tu valor no está en lo que puedes mostrar, sino en lo que puedes sostener. No está en lo que otros ven, sino en lo que tú eliges cuando nadie te está mirando. Vivimos en una cultura que premia lo visible, lo que se grita, lo que se publica, lo que genera reacción rápida. Pero el valor real, el valor que importa, se construye en otro lugar. Se construye en silencio, en coherencia, en los pequeños actos cotidianos que no subes a redes, en esas decisiones mínimas que parecen insignificantes, pero que te alinean con lo que de verdad eres. Tu valor está en cómo te sostienes cuando todo se cae. En cómo te hablas cuando te equivocas. En cómo decides no rendirte, aunque nadie lo sepa. Está en tu integridad. En tu verdad. En tu capacidad de ser tú, aunque no seas validado por nadie. Porque lo que realmente construye valor no es lo que haces para impresionar,
Es lo que haces para conectar con tu propósito, con tu esencia, con tu paz. Cuando dejas de vivir para demostrar y empiezas a vivir para sentirte pleno, todo cambia. Ya no necesitas competir. Ya no necesitas encajar. Ya no necesitas convencer a nadie. Te das cuenta de que tu vida no necesita espectáculo, sino sentido. No necesita perfección, sino presencia. Empiezas a buscar profundidad, no visibilidad. Comienzas a construir desde adentro, desde lo que es coherente para ti. Aunque sea lento, aunque no sea popular. Y algo hermoso sucede en ese proceso. Tu valor se vuelve más sólido, menos frágil. Ya no depende del ruido externo, porque se ancla en tu verdad. Ya no vives por la mirada del otro. Vives en paz con la tuya. Ya no necesitas ser productivo para sentir que vales. Te defines por tu calma, por tu presencia, por tu libertad interior. Y desde ese lugar, todo lo demás cambia. Porque cuando te sabes valioso desde dentro, nada ni nadie allá afuera puede quitarte eso. Una nueva manera de mirar. Hoy, te invito a mirar con otros ojos. No hacia afuera. No hacia el ruido. Sino hacia ti. Te invito a probar una nueva forma de verte. No como alguien que necesita arreglarse. No como alguien que va tarde. No como una versión incompleta de otro, sino como una expresión única y valiosa de lo humano que eres. Eres irrepetible. Incomparable. Suficiente. Y sin embargo, te has pasado años midiéndote con reglas que no escribiste. Comparándote con vidas que no conoces. Mirando espejos rotos que no te muestran con claridad. Es hora de dejar de mirar afuera, para definir quién eres. Es hora de dejar de comparar tu proceso con el de personas que solo ves por segundos. Es hora de empezar a acompañarte en la única vida que conoces a fondo, la tuya. Haz pausas. Respira. Apaga la pantalla por un momento. Desconéctate de todo lo que te hace dudar. Y reconéctate con todo lo que te recuerda. Vuelve a ti. Vuelve cada vez que te sientas menos. Cada vez que creas que no alcanzas. Cada vez que la voz del juicio suene más fuerte que la de tu verdad. Vuelve a ti no como castigo, sino como consuelo, como refugio, como hogar. Porque tu valor no está en cuánto te pareces a alguien más. Tu valor no está en cumplir un molde, ni en encajar, ni en agradar. Tu valor está en ser tú, con tus tiempos, con tu historia, con tu luz y con tus sombras. Y cuando logras entenderlo, cuando no solo lo piensas, sino que lo sientes, lo vives, lo habitas, algo profundo cambia. La presión se disuelve. La autoexigencia se transforma en cuidado. El ruido baja. Y aparece la paz. Porque dejar de compararte no es renunciar a crecer. Es elegir crecer en libertad. Desde ti. Para ti. Y eso es paz. Eso es libertad. Eso es hogar.